en una historia que está en Lucas capítulo 5, desde el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Versículo 2. Entonces vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré las redes. Y hasta ahí por el momento. En esta escena vemos a Jesús, como notarán es al principio del Evangelio, es un Jesús que comienza a ganar popularidad y la gente corría detrás de él, la gente se desesperaba por escucharlo. Y por otro lado, el otro protagonista de esta historia es Simón, más tarde llamado Pedro. Por Jesús le vamos a decir Pedro. Vemos un Pedro que había dejado su barca en la orilla, una barca vacía, y lavaba su red de pesca. Vemos un Pedro que ante la presencia de Jesús, ante lo que toda la gente se desesperaba por oír, ante un Jesús que era buscado, anhelado por la gente de ese momento, era de alguna forma ignorado por Pedro. Vemos un Pedro que no podía dejar lo que estaba haciendo, sino que continuaba en la suya. Pedro estaba demasiado ensimismado como para escuchar la palabra de Dios. En el versículo dice, y vio, en el versículo 2, dice, y vio 2 barcas. Vemos que Jesús ve 2 barcas, pero elige intencionalmente la de Pedro. Y le pide que se aleje un poco para poder predicar desde ahí hasta hacia ese gentío que lo apretujaba. En esta porción vemos a un Jesús que es intencional en buscar a Pedro. Vemos un Jesús que en su amor es intencional en buscar un encuentro con Pedro. ¿Y por qué yo te digo que es intencional? Porque no era la primera vez que Pedro veía a Jesús y que Jesús obraba o predicaba en el mismo ambiente donde Pedro estaba. Tan solo unos versículos anteriores, en el capítulo 4 de Lucas, del versículo 38 y 39, vamos a ver que Jesús, saliendo de la sinagoga, es decir, saliendo de enseñar, lo llaman a que vaya a la casa de Simón y porque la suegra estaba muy enferma, estaba con mucha fiebre. Entonces, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. El versículo 39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Otras versiones dice que levantándose al instante se ha puesto a prepararles la comida. Esas son abuelas, ¿no? Y después sigue los últimos versículos del capítulo 4 diciendo que estando ahí en esa casa donde lo habían invitado a comer a Jesús, él expulsaba fuera demonios, predicaba y que al otro día, ¿sí?, ha seguido su camino. Es decir, que Jesús ya había estado donde Pedro estaba y Pedro ya había oído. ¿Sí? Más de oídas lo había oído a Jesús. Había tenido un encuentro con Jesús, pero un encuentro lejano. ¿Sí? Un encuentro en el que Pedro no responde, o quizás me imagino que Jesús estaba en la casa y Pedro estaba con los quehaceres.
No, yo me voy a ocupar de cosas más importantes. ¿Qué voy a ganar escuchando la palabra? ¿Qué voy a ganar yendo a la iglesia? ¿Qué voy a ganar yendo a la barca? Mis problemas los soluciono yo con mi trabajo, con mi quehacer, en mis fuerzas, con mi sabiduría. Y ya en el capítulo 5 es este Jesús que lo busca con intencionalidad. Pero esta vez Jesús se asegura que lo escuche, ¿sí? De las dos barcas, Jesús elige la de Pedro, se sube, le pide que lo lleve un poco más alejado de la orilla, como si fuese un escenario. Entonces ahí Pedro no tenía escapatoria, porque Jesús había usado su barca. En ese momento no podía distraerse con sus quehaceres. El tiempo de pesca ya había terminado, ¿sí? A veces estamos en esta situación en la que no nos queda otra que escuchar a Dios. Y esta es una situación, una circunstancia que Jesús utiliza para que Pedro escuche. ¿Y por qué necesitaba o por qué era intencional en que Pedro escuche? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces necesitaba infundir en Pedro fe. Y una vez que ha inyectado fe en Pedro, paso siguiente la pone a prueba. Y en el versículo 4 de Lucas 5 le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y después en el versículo 5 vemos que Pedro le contesta, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Toda la noche hemos intentado, echando la red en un lugar, echando la red en otro lugar, nada hemos sacado. Y yo me pregunto, si no habían sacado nada, si la red estaba vacía, ¿por qué la lavaban? Pienso que a pesar de echar las redes y no obtener lo que saciaba su necesidad, sacaban basura del agua, sacaban cosas que no les servían. Ellos tenían una necesidad de peces y no sacaban peces. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Pedro había pasado toda la noche? ¿Ustedes creen que la necesidad y la frustración de Pedro era desconocida para Jesús? ¿Vos crees que Jesús no conoce tu situación? Aquella cosa que hace años le pides y aún no ves, que no conoce la situación a la que hace mucho te enfrentas, que hace mucho que estás luchando con tus fuerzas, con tu sabiduría, con tus recursos y no logras obtener lo que tu alma necesita. Quiero que nos imaginemos esa noche donde Pedro se la pasa pescando. Habrá ido a pescar donde anteriormente le había funcionado, de donde anteriormente había sacado peces y nada. Habrá ido a pescar o a echar sus redes en donde a otros le funcionaba. Capaz que había varias barcas pescando y veía, che, aquellos están sacando. Voy a esperar que se vayan y voy a ir yo también al mismo lugar, porque ahí hay peces. Si ellos sacan, ¿cómo yo no voy a sacar? Y nada. Pedro tenía una necesidad, una tarea que cumplir, un propósito, el cual era pescar. Era cumplir con el sustento de su casa, cumplir un destino, pues era un pescador experimentado. Y esto me recuerda a personas que teniendo algún tipo de necesidad emocional, espiritual, echan sus redes esperando obtener lo que necesitan en distintos lugares. Echo mi red en una relación y solo obtengo basura. Bueno, pruebo saciar mi necesidad en una amistad y obtengo basura.
¿sí? Quizás traición, dolor, desilusión. He hecho mi red en mis capacidades, en lo que soy buena. Yo les voy a compartir cuál era mi necesidad siendo adolescente, de unos 15, 16 años aproximadamente. Y si no se ríen, les voy a compartir cuál era mi concepto de felicidad cuando tenía 16 años. Mi concepto de felicidad era hacer las cosas bien. Y esto no es algo que a mí se me ha ocurrido, lo he tratado en terapia unos meses y siempre volví a lo mismo. El concepto de felicidad para mí era hacer las cosas bien. Pues había crecido con una carencia, una necesidad de validación. ¿Sí? Me ha tocado tener papás que me amaban, que lo han dado todo por mí, pero que ellos también habían tenido carencias de afecto. Entonces no me podían dar lo que no habían recibido. Pero lo único que rescataban de mí, por lo único que me validaban, era por sacar buenas notas, ni siquiera ser buen alumno, sacar buenas notas. Entonces, ante mi necesidad de validación, yo siempre echaba la red en ese lugar. En las buenas notas, en destacarme, en ese ámbito académico. Y yo no les puedo describir el infierno que vivía. Era una constante frustración, vivía todo el tiempo a la defensiva, porque mi identidad y lo único bueno que las personas que a mí me importaban veían en mí era que obtenía determinados resultados. No había peor cosa que sacarme un 9. Era lo peor que me podía pasar. Porque cuando yo iba contenta con mi nota, había una respuesta, bueno, si ha sido un 9 puede ser un 10 también. Pero si ha sido un 9, ¿por qué no es un 10? Te tendrías que esforzar un poco más. Encima me acuerdo que había exámenes, no sé por qué en mi época, que te ponían 9.55. Lo más alto que llegaba era el 9.75. Me daba una bronca. Y no siempre, y si bien en realidad me he terminado la secundaria con el mejor promedio, en toda mi carrera universitaria nunca he desaprobado una materia mientras cursaba, no era suficiente. No saciaba mi necesidad de validación. Y en esta historia vemos a un Pedro totalmente frustrado, desahuciado, quizás enojado. Ciertamente es un Pedro derrotado, que estaba lavando sus redes ahí en la derrota, ahí en eso que estaba vacío, que había intentado varias veces de distintas formas con distintas personas, que había usado distintas estrategias para lograr saciar su necesidad y no lo obtenía, no lo lograba, seguía vacío. Su barca seguía vacía y sus redes llenas de basura del mundo. Así estaba Pedro. Y a ese Pedro es donde Jesús lo encuentra. A ese Pedro es al que Jesús se acerca. No ha esperado Jesús que él esté 10 puntos para llamarlo, para acercarse a él. Y así como Pedro le ha contestado, toda la noche hemos intentado, vos podrías decirle a Jesús, pero maestro, mi matrimonio no tiene solución. Mi hijo está demasiado perdido, mis finanzas están en rojo, estoy tapada de deudas. Yo ya no siento esperanza, no veo una solución, no veo la luz. Pero maestro, toda la noche lo hemos intentado. Hace años, Jesús, que intento. Hace años, Jesús, que pruebo. Hace años que hago todo lo que está a mi alcance, que pago todos los médicos de esta provincia, de otras provincias, buscando la sanidad y no lo consigo. Pero si bien Jesús da el primer paso,
y ahí en su frustración lo busca, él espera una declaración de fe de Pedro. Porque después de predicar, le dice, boga mar adentro y echar las redes. Quizás hay algo que Dios te está pidiendo en este tiempo que entregues. ¿Cuál es la prueba de fe que Dios te está pidiendo en este tiempo? Quizás es perdonar a alguien, quizás es entregarle a alguien, quizás es algo o una relación que debas dejar porque estás intentando con tus fuerzas. Y ante la declaración de fe de Pedro, que efectivamente acciona, porque dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta, no le ha dicho, sí, yo sí te creo. No, le ha accionado, porque más importante que lo que vos digas es lo que vos haces. Vamos a ver en el Lucas 5, versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amigo, hermano, quiero decirte que si vos das ese paso de fe, hoy que Jesús ha venido a tu encuentro, el milagro sucede, el milagro se desata. Quiero que entiendas que con Jesús todo es distinto. Todo es distinto, todo cambia. Donde había escasez, con Jesús habrá abundancia. Donde había vergüenza y humillación, va a haber honra y reconocimiento. Donde había desesperanza, va a haber esperanza. Donde reinaba la preocupación de Pedro, va a haber dicha. Y esto no es algo que se me ocurre a mí decirlo. Hay un salmo que amo, que se los quiero compartir hoy. Perdón. Está en Isaías, un salmo era después. Está en Isaías 61, versículo 3 y el versículo 7. Y te invito a que lo tomes como una promesa a tu vida y puedas reflexionar en esta palabra, porque ciertamente, de acuerdo a la palabra profética, este es el tiempo. Isaías 61, versículo 3 y 7. Dice, habla de Jesús, de ese Jesús que viene, de ese Jesús que te encuentra ahí en esa frustración, y dice, a los afligidos de Sión, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y el versículo 7 de este mismo pasaje, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Cuántos creen en esta palabra para este tiempo? Vemos que Pedro tiene un encuentro transformador con Jesús. No un encuentro como lo había tenido en el capítulo 8, versículo 38, capítulo 4, versículo 38 y 39, sino un encuentro transformador. Y déjame decirte, porque quizás vos te preguntes, si alguna vez has tenido ese tipo de encuentro con Dios, ¿sí? Porque quizás como Pedro te ha pasado que ya has escuchado, que ya has presenciado, que has estado presente mientras Él obraba milagros en otros, que ya los has escuchado predicar la palabra, pero no ha sido un encuentro transformador. Déjame muy brevemente decirte 4 efectos que causan un encuentro con Jesús. El primero lo vemos en el versículo 8 de este mismo pasaje de Lucas 5.
Lucas 5, versículo 8. Tener un encuentro con Jesús evidencia mi pobreza espiritual. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y remitiéndome a mi adolescencia también, no sé cuántos de ustedes solían tener bastante desordenada la habitación o cuántos de sus hijos tienen bastante desordenada la habitación. No sé por qué las mujeres es como que tenemos una cuestión ahí con el placar, con la ropa que sacamos, la remera que está abajo y caen todas y ahí cerramos la puerta y dejamos. Yo odiaba que mi mamá o mi abuela, porque también he vivido un tiempo con mi abuela, abran la ventana. Porque no es lo mismo, no se ve igual el desorden cuando prendes un velador. ¿Ves el velador que está al lado de la cama? Ah, bueno, está la cama medio extendida. Pero cuando abres la ventana, a mayor luz, mayor se ve la mugre. Ahí ves las telas de araña, las pelusas debajo de la cama, esa remera que no encontrabas y está en el rincón entre la cama y la pared. Entonces, si vos, al encontrarte con Jesús, reconoces que hay cosas en vos que te estorban, que te molestan, que te pesan, reconoces que hay errores que has cometido, déjame decirte que es un efecto de encontrarte con Jesús. Dice Juan 16:8, que es el Espíritu Santo el que nos trae convicción. Es Juan 16:8, que es el Espíritu Santo el que te trae convicción de pecado. Solamente ante la presencia de Dios se expone todas aquellas cosas que hay en nosotros que son miserables, que están mal. Antes no estaba mal, o no pensábamos que estaba mal lo que hacíamos, cómo pensábamos, de la manera en que hablábamos. Una vez que nos exponemos a un encuentro con Dios, empezamos a ver que hay determinadas cosas que no están bien en nuestra vida. Un segundo efecto de encontrarte con Jesús es el versículo 10 de Lucas 5, en donde Jesús le dice, no temas. Ante esta actitud de Pedro que dice, aléjate de mí, soy un hombre pecador, Jesús le dice, no temas. Y no es que Pedro haya tenido terror, como si hubiese visto un fantasma, sino que lo veía Jesús como alto, como demasiado lejano a él. Encontrarte con Jesús, aparte, si bien descubre nuestra desnudez, descubre aquellas cosas que no nos agradan de nosotros mismos o que hacemos mal, también nos convence, ¿sí?, de que Él no ha venido a juzgarte, no ha venido a condenarte, solamente quiere tener una relación de amor con vos. Jesús ese día se ha acercado a Pedro, sí, lo ha bendecido, ha hecho un milagro como el que vos vas a recibir, como el que vos vas a recibir el domingo, como el que tu amigo va a recibir el domingo. Pero su intención era tener una relación de amor y cercana con Pedro. Jesús hoy ha venido a este lugar a buscarte en tu frustración para tener una relación cercana y de amor con vos. A pesar de que estés frustrado, a pesar de que hayas intentado y hayas fracasado. El tercer, y esto es la convicción de justicia, ¿no?, que hablaba el versículo anterior, si bien nos trae convicción de pecado, de juicio, pero también de justicia. Jesús nos justifica. El tercer efecto de tener un encuentro con Jesús es que te cambia el destino. El versículo 10 le dice, ahora serás pescador de hombres. Cuando tienes un encuentro con el amor de Dios, cuando realmente te encuentras con Jesús, tu destino cambia. Porque en ese momento había cambiado su presente. A Pedro le había cambiado el presente, de tener la barca vacía,
Se hundía su barca y otra barca más de tantos peces que había. Eso es un cambio de presente. Pero Jesús va más allá y el amor de Dios y su intención de relacionarse con vos va más allá. Se alcanza a tu familia y a tus generaciones. Si vas caminando a divorciarte, porque por ejemplo, yo tengo mis papás divorciados y a su vez los papás de mi papá estaban separados, ni siquiera se habían casado. Y los papás de mi mamá también estaban divorciados. Entonces, ¿qué era lo lógico? Que yo también vaya por el mismo camino. Entonces, si vas camino a divorciarte, Jesús cambia ese destino a un matrimonio de éxito y bendición. Si vas camino a ser siempre empleado, siempre negro, siempre buscando o anhelando migajas, Jesús puede cambiar el destino para que seas jefe. Si vas camino a siempre vivir en lo prestado, en lo alquilado, Jesús cambia tu destino para que seas propietario. Jesús cambia tu destino. Dice Efesios 2:1 que un encuentro con Jesús cambia nuestro destino de condenación a un destino de vida eterna. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando estábamos muertos, cuando esa era nuestro destino eterno, la condenación, Jesús se acerca y cambia ese destino por un destino de vida eterna. Y ahora sí, quiero compartirte el salmo que amo, que las chicas de la barca calculo que me lo han escuchado decir varias veces y prestan atención. Y está en Salmo 8, versículos 10 y 11. Y nada me conmueve más que este versículo. Salmo 8, versículos 10 y 11. Más o menos dice que aquel menesteroso que está en el muladar, y de aquí se van a ir aprendiendo una palabra nueva, lo saca del muladar y lo lleva a sentarse en mesa con príncipes y los príncipes de su casa. Otra versión dice que al menesteroso lo saca del basurero y lo lleva a sentarse en mesa con príncipes. ¿Y qué es el muladar? El muladar es un lugar donde se echa el estiércol o la basura de las cosas. Es un lugar destinado para las cosas que no sirven. Es un lugar destinado a las personas, en la época de David, con la condición más baja y miserable. Yo he sentido, y tener un encuentro con Jesús me hace sentir que de ese lugar lleno de frustración, lleno de la basura de otros, que otros depositaban en mi vida, o de la basura de mis malas decisiones, me ha sacado de ese lugar y me ha llevado a sentarme en mesa con príncipes. Ese es el amor de Dios, ese es el objetivo del sacrificio de Jesús, sacarte de ese lugar y llevarte a sentarte en mesa con príncipes. Entonces, cuando venga el enemigo a soplarte tu pasado o a hacerte creer que no sos digno, recuerda este salmo. Él me ha sacado de ese basurero y me ha llevado a sentarme en mesa con príncipes. Esa es tu nueva identidad en Dios. Y por último, el último efecto de tener, por lo menos en este mensaje, de tener un encuentro con Dios, es que te enamoras. No hay forma que encontrándote con Jesús, no te enamores de Él. Dice el último de los versículos de este pasaje, y dejando todo, le siguieron. Pedro ha tenido en poco toda esa gran pesca, porque ha entendido que lo más importante era seguir a Jesús. Pedro dejó los peces, la barca, esa etiqueta que la sociedad le había puesto, que él solo era pescador, para seguir a Jesús. Ha pasado de ser un pescador de peces
a ser un pescador de hombres y discípulo del más grande maestro que ha habido y que habrá. Déjame decirte que lo que te transforma, lo que transforma tu vida, lo que transforma tu realidad de hoy, es tener un encuentro con Jesús. Porque quizás ya lo has tenido en algún momento. Sí, has tenido este encuentro que te sana, que te libera, que te hace sentir lleno de su amor. Pero ¿hace cuánto que no te encuentras de nuevo con Jesús? ¿Hace cuánto que no sientes que sus cuerdas de amor caen sobre tu vida? ¿Hace cuánto no sientes que Él te redime, que Él te limpia, que Él te busca ahí donde vos te has equivocado? En este pasaje que hemos visto hoy es conocido como la pesca milagrosa. Y entendemos que es pesca milagrosa por la cantidad de peces que han pescado. Pero yo la entiendo como el momento en el que Jesús ha ido a atrapar en su red a Pedro. El objetivo de esta pesca ha sido atrapar y conquistar a Pedro. Y me imagino que Pedro pensaba, atrapado he sido por su amor. Y quiero pedirles a mis compañeros y amigos del Ministerio de Alabanza que nos acompañen en este momento en el que podamos decir y pensar y ponernos en el lugar de Pedro, que él decía, he sido atrapado por ese amor, por ese Jesús que ha salido Él a mi encuentro, que ha venido Él a buscarme. Así como ese Jesús que hoy, esa presencia que hoy ha venido a buscarte a vos, porque necesita, anhela encontrarse contigo, volver a tener un encuentro que te trastoque, que te transforme, que cambie tu destino. Hoy Jesús ha venido a decirte que olvides esa red vacía, llena de basura, y te extiendas hacia lo que está delante, hacia el supremo llamamiento de Cristo.